Hola, ¿qué tal? Déjenme clarificar y formalizar un poco una cosa que comenté hace algún tiempo sobre cómo encontrábamos la métrica en la esfera utilizando el espacio euclidio. Esto lo vamos a hacer justo antes de ir ya a ver cómo fue formalmente que Gauss abordó el problema de las superficies curvas. La situación va a ser bastante interesante. Recordemos cómo hicimos allá con la esfera. Con la esfera lo que hacíamos era tener la métrica del espacio euclidio en 3 dimensiones y restringirnos a solo 2 dimensiones. ¿Esto qué hacía? Que cuando nos restringíamos a la superficie de la esfera, obteníamos una métrica para la esfera. Y allá simplemente lo llamé la métrica inducida. Ahora generalicémonos. ¿Qué tenemos? Tenemos un espacio que lo voy a llamar M y voy a suponer que la dimensión de ese espacio es D. En general, entonces voy a poder pensar en ese espacio como si estuviera contenido en un espacio de mayor dimensión, que va a ser el espacio euclidio de n dimensiones. Entonces lo importante es que las dimensiones de mi espacio sean menores a las dimensiones del espacio euclidio y entonces lo voy a poder pensar como un subconjunto de los puntos del espacio más grande. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de encontrar esa métrica? Que vamos a llamar métrica inducida. Es lo que hicimos acá, pero entonces hagámoslo en general. Voy a suponer que el espacio de M, que es el que yo quiero describir, lo voy a poder describir parametrizándolo con ciertas coordenadas. Voy a etiquetar con un mu, y ese mu entonces va a correr desde 1 hasta D, porque ese espacio tiene D dimensiones. Y el espacio euclidio lo puedo caracterizar con unas coordenadas x grande, con un m que va desde 1 hasta n, porque tiene n dimensiones. Y ese sería mi espacio euclidio. Ahora, ambos tienen sus coordenadas, pero entonces yo voy a poder pensar que el espacio que yo quiero estudiar es una superficie, o en general sería como una hipersuperficie, porque puede tener más de 2 dimensiones, dentro del espacio euclidio. ¿Y qué es lo que yo hago para describir una superficie? Pues escribo unas ligaduras. Y esas ligaduras entonces las voy a poder expresar en términos de las coordenadas que describen mi espacio M. Entonces, van a ser unas ligaduras en las coordenadas que yo tengo para el espacio euclidio, y al final se reduce a que estas coordenadas grandes las voy a poder escribir como parametrizadas en términos de las coordenadas del espacio que yo puedo utilizar, que yo quiero estudiar. Entonces lo que tengo es que esas coordenadas van a ser funciones de las coordenadas del espacio que yo quiero estudiar. Pongámoslo más en contexto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Volvamos a la esfera. Esta es la esfera de radio 1, ¿sí? Entonces este A va a valer 1. ¿Cuáles son las coordenadas de la esfera? Entonces las coordenadas naturales de la esfera son θ y φ, las dos ángulos. Entonces estoy poniendo aquí explícitamente a qué me refiero con esas coordenadas. Y las coordenadas del espacio euclidio restringidas a la esfera, entonces van a estar dadas por esto, que es un resultado ya natural para todos nosotros, que me dicen cómo yo me paro en X, Y y Z para estar sobre la esfera, sabiendo que los ángulos varían θ desde 0 a pi y φ en toda la circunferencia. Entonces el ángulo axial, φ, y el otro que va del polo norte al polo sur. Entonces, esta es la idea. Voy a poner una ligadura y esa ligadura hace que yo pueda parametrizar mis coordenadas euclídeas en términos de las coordenadas del espacio que yo quiero estudiar. En este caso es el M. Entonces, habiendo dicho eso, veamos cómo yo mido, porque en el fondo eso es lo que hemos estado haciendo con la geometría. Voy a medir y quisiera medir en el espacio que quiero estudiar, que es M. Entonces,
Imaginémonos dos puntos en el espacio que yo quiero estudiar y esos dos puntos van a estar distanciados por un delta x. Aquí estoy poniendo entre comillas distanciados porque ya sabemos que la diferencia entre las coordenadas no me dice cuál es la distancia. Para eso tengo que saber la métrica. Aquí simplemente estoy diciendo cuál es la diferencia entre las coordenadas de un punto y del otro. Entonces, si yo tengo esta diferencia de coordenadas en el espacio M, dada esta restricción, esta ligadura, entonces eso implica una distancia en el espacio euclídeo, ¿sí? Una diferencia de coordenadas, que simplemente por regla de la cadena voy a tener algo así. Ahora, yo sé cómo medir en el espacio euclídeo y voy a suponer que estos señores son las coordenadas cartesianas, para que sea un poco directo el resultado. Entonces, si supongo que estas son las coordenadas cartesianas, x, y, z, lo que sea, hasta n, hasta n, entonces yo sé cómo medir, simplemente tengo que hacer la generalización de Pitágoras, ¿cierto? Entonces voy a sumar los cuadrados de estos señores de 1 hasta n. Pero, por lo que acabé de decir, aquí estoy viendo un pequeño error. Aquí lo que veo es que estas son las coordenadas euclídeas, ¿sí? En el espacio euclídeo. Entonces lo que tengo que hacer es sumar los cuadrados de estos. Ahora, utilizando este resultado, lo que veo es que tengo algo así. Si se dan cuenta, esta suma va sobre m y estos no dependen de m. Entonces yo lo puedo factorizar y todo esto que está aquí lo voy a llamar g mun u. De tal manera que lo que yo estoy encontrando es precisamente la forma como yo mido y cómo he definido la medición, que es el producto de estos señores veces la métrica. Entonces estoy encontrando cómo desde un espacio de mayor dimensión veo cómo medir en un espacio de menor dimensión, que es lo que llamamos la métrica inducida, que ya lo hicimos con la esfera. Veámoslo nuevamente, por lo menos para una componente de la métrica, y veamos que efectivamente esta fórmula es lo que se obtiene en general, ¿sí? Para la esfera. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que tengo que coger, por ejemplo, x y derivarlo con respecto, aquí hay otro error, este es nu. Entonces, tengo que coger x y derivarlo con respecto a teta y mu, ¿cierto? A teta y phi. Aquí estas serían las coordenadas teta y phi y estas serían x, y z. Sí. Entonces, voy a derivar a x con respecto a teta y teta, y entonces cuando derivo a x, este me va a dar un coseno, también para y me va a dar un coseno. Si se dan cuenta, entonces es este coseno que está saliendo aquí. Y aquí factorizo estos dos señores. Y como estoy multiplicándolo por él, por eso me quedan al cuadrado. Y ahora cojo a z y lo derivo con respecto a teta, me da un seno, y al cuadrado me da este. Esto me da 1, de tal manera que va a dar coseno al cuadrado más seno al cuadrado de teta, que es 1. Y encontramos efectivamente este señor de acá. Bien, entonces con esto formalizamos un poquito mejor lo que es la métrica inducida, y es lo que yo llamo ver la forma que yo mido en un espacio mirándolo desde el más allá. Veámoslo desde otra manera de entenderlo. Entonces veamos que efectivamente podríamos verlo desde otro punto de vista. La situación es, pensemos que queremos dejar todavía las coordenadas que estábamos utilizando en el espacio euclídeo, las x grandes. Pero entonces a ellas les vamos a imponer directamente la ligadura que me describe la hipersuperficie. Son
Una ligadura si la diferencia de dimensiones entre el espacio euclídeo y la superficie o la hipersuperficie que voy a describir es solamente 1. Si tengo más ligaduras, pues entonces va a ser una hipersuperficie de dimensionalidad menor. Voy a suponer que es el caso, ¿listo? Que solo tengo una ligadura y entonces la diferencia entre ellas dos es 1. Entonces imaginémonos que tengo una ligadura que me define esa superficie y utilizando esa ligadura entonces yo puedo, por ejemplo, si yo tomo el diferencial de este señor, yo puedo entonces encontrar una relación entre las distintas variaciones de las coordenadas en el espacio euclídeo, que sería esta. ¿Sí? Simplemente tomando la derivada acá, voy a coger esta relación, donde tendría entonces una sumatoria. ¿Qué sucede acá? Que entonces yo puedo utilizar esta relación para despejar alguna de estas. Entonces, por ejemplo, puedo escoger la coordenada enésima, la variación de la coordenada enésima, para expresarla en términos de las otras. Aquí hay un error, este sería a la menos 1. ¿Ok? Y puedo despejar una en términos de las demás. Y cuando las despejo, entonces puedo utilizar esta expresión para reemplazar a esta señora en la expresión general del elemento de línea en el espacio euclídeo. Y vuelvo y obtengo entonces una métrica que va a depender solamente de n-1 variaciones, ¿sí? n-1 coordenadas, donde yo entonces podría leer la métrica inducida desde el espacio euclídeo. Veámoslo explícitamente en la construcción de la métrica de la esfera. Entonces, nuevamente tengo la esfera en el espacio euclídeo, donde la función, la ligadura que me define la esfera, está dada por esta relación. De ahí entonces yo puedo tomar la diferencial, que sería x de x, y de y, z de z igual a 0, y despejar de z. Entonces aquí, cuando yo dije que despejábamos de x, hay que tener un poquito de cuidado porque aquí sería un despeje implícito, porque esta función seguiría dependiendo de xn. Pero entonces yo puedo volver a utilizar la ligadura para despejar nuevamente a xn. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Si se dan cuenta, si yo despejo, aquí me hubiera quedado z, pero entonces yo estoy reemplazando a z en términos de las otras, que la despejo de acá. Listo, entonces como ya tengo este de z, lo reemplazo en dx cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado, que esto estoy simplemente reemplazándolo acá. Y así entonces leo directamente la métrica de la esfera desde las coordenadas originales del espacio euclídeo. Entonces esa es otra forma de verlo. Déjenme utilizar este resultado para ilustrar algo bien interesante de lo que está sucediendo aquí. He escogido describir la esfera, como hacíamos en casos anteriores, utilizando el plano. Utilizábamos x y y, que es el plano, para describir las alturas, que son z. Ahora, como es un plano, pues yo puedo escoger las coordenadas que yo quiera. Por ejemplo, puedo escoger las coordenadas polares, como está acá. Y cuando utilizo estas coordenadas y las reemplazo en esta métrica, como ya hemos hecho en otras ocasiones, encuentro esta métrica. Y vemos que esta métrica se ve más elegante que el caso anterior, pero además se ve con problemas. Pareciera que cuando yo toco el punto r igual a 1, las medidas que yo haga en la esfera divergen, explotan. Y eso es extraño, porque la esfera es algo que nosotros hemos trabajado, ya la hemos manejado muchas veces, incluso aquí. Y sabemos que no pasa nada raro dentro de la esfera. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo en r igual a 1 o z igual a 0? Es equivalente. Nada, no pasa nada. Que la métrica se vea fea o que en esas coordenadas pareciera que entrega resultados ilógicos, es solo una cuestión de que escogimos mal las coordenadas. Y para mostrarlo simplemente cambiamos de variables de esta manera. Y vemos que entonces tenemos efectivamente la métrica que teníamos para la esfera anteriormente. ¿Sí? Entonces, todo lo que me está demostrando es que muchas veces uno se
confía de la información que ve directamente de la métrica, y eso es algo que ya dije anteriormente, donde pareciera que las cosas están mal y en realidad lo que está sucediendo es que estoy escogiendo un sistema de coordenadas o una carta que llaman los matemáticos que no es conveniente para el sistema en ese punto que estoy trabajando. Entonces, con esto estamos más que preparados para, ahora sí, acompañar a Gauss en su excursión a través de los espacios curvos. Pero eso será pues la próxima vez, así que no se desconecten, nos estamos viendo. Hasta luego.